El I Ching, o libro de las mutaciones, es al mismo tiempo un libro y una herramienta. Como libro, es una fuente de sabiduría que nos enseña cómo el universo es un constante fluir. Esto nos recuerda a lo que planteaba el filósofo griego Heráclito cuando decía que todo se encuentra en un proceso de transformación continua, donde las cosas se convierten en sus opuestos. Sin embargo, muchos podrían pensar que el I Ching es una instancia externa que nos da respuestas desde afuera de nosotros mismos o que nos ayuda a predecir el futuro. Nada más lejano de la verdad. Ciertamente, el I Ching nos ayuda a encontrar respuestas, pero eso es porque aquello que nosotros pensábamos que está allá afuera se encuentra dentro de nosotros mismos, y lo que nosotros vemos allá afuera es un reflejo de lo que somos. En su origen, el I Ching es un libro sin palabras. Es una sucesión finita de signos no idiomáticos que conforman una cosmogonía. Estos signos representan los posibles estados de la realidad y de la condición humana. Los signos son en total 64 y se denominan hexagramas. Cada hexagrama, como veremos luego, se compone de 6 trazos lineales. El I Ching puede ser considerado como análogo a un autómata de Turing, en el sentido en que el I Ching nos indica bajo cuáles condiciones se pasa de un estado a otro. Y como las computadoras digitales de ahora, el I Ching también se basa en un sistema binario, hecho que sorprendió bastante a Leibniz, un matemático alemán del siglo XVIII. Pero sobre Leibniz y el I Ching hablaremos en otro video. Este sistema binario de 2 elementos opuestos es central al pensamiento chino. Seguramente ustedes conocerán este símbolo. En Occidente, comúnmente lo llaman el símbolo del yin y el yang, pero su nombre es Taiji Tu. Este símbolo representa el Taiji o la gran polaridad. Es la fuerza universal diferenciada en 2 polos. Yin y yang, lo femenino y lo masculino, tierra y cielo. Estos polos opuestos no son antagónicos, sino más bien complementarios. Su interacción da origen a toda creación fenomenológica. Si observamos cuidadosamente el símbolo del Taiji, nos damos cuenta que cada polo tiene la semilla de su opuesto, y que un polo se sigue al otro en una sucesión infinita, como el día sigue la noche. Esta idea de mutabilidad y sucesión cíclica de opuestos está presente en todo el tejido del I Ching. El yin y el yang son, pues, los elementos binarios fundamentales o las letras a partir de los cuales se construyen los 64 hexagramas del I Ching. El yin, que representa lo femenino y oscuro, se representa por un trazo lineal partido en 2. El yang, en cambio, que representa lo masculino y luminoso, se representa por un trazo lineal completo. Apilando 3 trazos yin o yang, uno encima de otro, obtenemos los 8 trigramas, que en su conjunto se denominan los Bagua. Estos 8 trigramas son símbolos fundamentales que representan 8 aspectos fundamentales de la naturaleza. Cada trigrama tiene un nombre, está asociado a un género, guarda una relación familiar con los otros trigramas y tiene una cualidad o imagen. Por ejemplo, 3 líneas yang nos dan el trigrama Chang, que representa el cielo, el Padre, el espíritu, la energía, lo creativo y la semilla creadora. En cambio, 3 líneas yin nos dan el trigrama Kun, que representa la tierra, la madre, lo receptivo, y va asociado a la feminidad, la nutrición y la fecundación. Sobre los 8 trigramas ahondaremos en un futuro video. A su vez, con una pareja de trigramas, uno encima del otro, obtenemos los 64 hexagramas que constituyen imágenes representativas de situaciones universales, tanto en el plano terrenal, celestial o humano.
A veces los nombres de estos hexagramas aluden a conceptos un tanto abstractos, como por ejemplo la posesión de lo grande o la modestia, que son los hexagramas 14 y 15 respectivamente. Otras veces los hexagramas aluden a entidades más concretas, como es el caso del hexagrama 48, el pozo de agua, y el hexagrama 56, el andariego. Por ejemplo, juntando el trigrama de Kun, que representa la tierra, con el trigrama de Li, que representa el fuego, obtenemos el hexagrama 35 en la secuencia, cuyo nombre es Yin, o el progreso. Su imagen es la del sol sobre la tierra, que representa una expansión y claridad de alcance cada vez mayor. En resumen, el I Ching se nos revela como un lenguaje universal. Un alfabeto binario de Yin y Yang da forma a las 8 palabras primordiales de los trigramas, que a su vez se combinan en las 64 sentencias de los hexagramas, un diccionario ancestral cuya sabiduría nos permite leer la realidad y sus infinitas mutaciones.